Vamos a ver otro ejemplo de cálculo de corriente de rama. Vamos a determinar la corriente a través de R4 de este resistor 4 si el voltaje es de 50 volts. En este caso el voltaje de la fuente es de 50 volts. ¿Cómo podemos determinar la corriente I4? Para determinar esta corriente es necesario conocer la corriente que ingresa al nodo en B, es decir, la corriente I2. Para determinar esto, podemos calcular la corriente total que ingresa al nodo A, luego aplicar la ley de las corrientes de Kirchhoff para determinar I1 y luego I2. Sin embargo, en este ejercicio hay una forma más fácil de lograr esto, de determinar la corriente 2. Observa que esta parte del circuito que estoy remarcando por acá se encuentra en paralelo a R1. Si el voltaje que le cae a R1 es de 50 volts, el mismo voltaje lo va a caer a esta sección del circuito. Por tanto, podemos simplificar este circuito y olvidarnos de esta parte. El voltaje entre este punto y este punto va a seguir siendo el voltaje de la fuente, que es de 50 volts. Y ahora podemos decir que la corriente I2 para este circuito simplificado es la corriente total. Calculamos la corriente total como el voltaje de la fuente entre la resistencia total. No conocemos la resistencia total, por tanto vamos a calcularlo. La resistencia total será igual a R2 más las resistencias en paralelo R3 con R4. Reemplazamos, R2 es igual a 330 ohms, más, como tenemos dos resistores, aplicamos el producto entre la suma. 330 ohms por 560 ohms entre la suma de 330 ohms más 560 ohms. La resistencia total será igual a 538 ohms. Una vez que ya conocemos la resistencia total, aplicamos la ley de Ohm. La corriente total será igual al voltaje de la fuente 50 volts entre 538 ohms, que es la resistencia total. Y esto nos da una corriente de 93 miliamperios. Una vez que ya conocemos la corriente total, que en este caso viene a ser la corriente I2, que llega al nodo en B, podemos determinar por la regla del divisor de corriente la corriente I3 y la corriente I4. Como acá solamente se nos pide determinar la corriente a través de R4, es decir, I4, aplicamos la regla del divisor de corriente para I4. I4 será igual a la resistencia opuesta, en este caso R3, entre la suma de R3 más R4, y todo esto multiplicado por la corriente total, o también lo podemos decir de forma más específica por la corriente I2, reemplazando valores. R3, que es 330 ohms, entre 330 ohms más 560 ohms, y a todo esto lo multiplicamos por I2, que es 93 miliamperios. Resolviendo esto, tenemos una corriente I4 de 34.5 miliamperios, que viene a ser la corriente a través del resistor R4.